Hola familias, ¿cómo seguís? Hoy en este taller vamos a hablar sobre las bases de la comunicación. Sabéis que os comparto muchas pautas para esta crianza, para compartir con vuestros menores, pero implícitamente siempre está la herramienta de la comunicación como fundamental para llevarlo a cabo. Ahora bien, es cierto que hemos hablado mucho de comunicación en talleres anteriores, pero me quería dedicar a uno expresamente para consolidar conceptos y sobre todo para daros un espacio de reflexión sobre cuáles son vuestros estilos de comunicación y cómo podéis mejorarlos o adaptarlos al contexto familiar. Por tanto, a diferencia de otros talleres donde suelo compartir más pautas y herramientas prácticas, lo que queremos en este taller es hacer un proceso de introspección y reflexionar acerca de estos estilos y formas de comunicación. No obstante, os animo, si no lo habéis hecho aún, a inscribiros a nuestro último taller que se llama Comunicación 3.0 con mi adolescente, donde aplicaremos de forma práctica lo que vamos a ver hoy, más otras cosas en ese proceso de taller. Así que os voy a dejar el enlace de inscripción aquí abajo en la cajita de descripción, como hago siempre. Mi nombre es Tania, para quienes os unís nuevas y nuevos a este ciclo de talleres. Formo parte del equipo técnico de familia en el servicio de atención a la familia. Somos un servicio público y gratuito dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales de Alcalá de Henares. Aparte de estos talleres formativos, ofrecemos información y asesoramiento sobre recursos para familias a nivel municipal, y también un pilar fundamental lo es nuestra orientación familiar, donde técnicos y técnicas de familia os acompañan y os comparten herramientas específicas para hacer frente a los diferentes desafíos que podáis tener en la crianza o en la convivencia en general como familia. ¿Cómo os podéis apuntar a esta orientación familiar? ¿Cómo funciona? ¿Qué cosas abordamos? Toda esta información la encontráis en nuestra página web. No obstante, también os animo a que nos llaméis o nos escribáis directamente si os surgen dudas. Hablar sobre comunicación implica primero reflexionar por qué comunicamos. Al final, la comunicación es una herramienta fundamental tanto para relacionarnos como para adaptarnos a nuestro entorno. Podemos decir que la comunicación es bidireccional, puesto que todos los elementos implicados están activos. Por otro lado, entender nuestros objetivos, nuestros sentimientos y aquellos de la otra persona van a mejorar el entendimiento y el manejo de la comunicación. Y por último, que la comunicación puede ser tanto verbal como no verbal. Por tanto, podemos decir que la comunicación en general nos permite los siguientes puntos. Satisfacer nuestras necesidades, ya que expresamos lo que necesitamos o queremos. Fortalecer y mantener nuestro sentido de identidad. Cumplir obligaciones sociales. Desarrollar relaciones. Intercambiar información, datos y opiniones. E influir en otros, pues la comunicación nos permite convencer a alguien de una información, acción o toma de decisión. Identifica entre estas cosas qué es lo que a ti más te aporta la comunicación y sobre todo qué expectativas tienes en la comunicación de tu familia. La familia es el primer grupo al cual pertenecemos, en el que aprendemos a expresarnos y a desarrollar esa capacidad de comunicación. La existencia de una buena comunicación en la familia permite que se genere un ambiente de compañerismo, unión y de afecto dentro del hogar. La funcionalidad y el nivel de cohesión que pueda haber depende de las estrategias, vías y estilos comunicativos que integramos. Hay algunos pensamientos que queremos evitar a toda costa. ¿Para qué voy a hablar si nadie me escucha? Todo lo que digo, comparto, no aporta a la conversación. A nadie le importa mi opinión. Estos pensamientos van a generar directamente incomodidad, aislamiento y desconfianza, por lo que para evitarlos es muy importante que trabajemos de forma consciente la comunicación y también la escucha activa. La comunicación se considera un proceso dinámico que integra tres elementos clave. El emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor, que es quien lo recibe, y el canal, que se trata del soporte por el cual transmitimos ese mensaje. Por ejemplo, por el aire, con esta comunicación directa, puede ser por una cámara, puede ser por una carta, por un correo electrónico, etc.
Como en este taller nos queremos centrar en nuestra comunicación hacia afuera, lo que vamos a hacer es focalizarnos en el rol del emisor, es decir, reflexionar qué pautas tiene que tener en cuenta el emisor. Vamos a verlas. Debe cuidar la forma como transmite su mensaje, saber los propósitos y objetivos que le mueven a la comunicación, tener en cuenta el nivel en cuanto a edad y conocimientos de su receptor, y hablar el mismo lenguaje que el receptor. Cuando decimos hablar el mismo lenguaje, claramente está el usar un mismo idioma o adaptar nuestro vocabulario a la edad de nuestro receptor, como se decía, puesto que no es lo mismo hablar con un niño de 5 años que con un niño de 15, pero además de eso es importante que identifiquéis el estilo narrativo de vuestro receptor. ¿Pero esto cómo funciona? Bueno, pues para identificar este estilo narrativo os quiero dar una tarea. Lo primero que vais a hacer es pedirle a vuestra pareja, amiga o hijos que recuerden alguna situación que tengan una carga emocional positiva o que les haya agradado. Por ejemplo, una excursión, una película, un reencuentro, lo que sea. Alguna situación que les recuerda algo positivo. Y ahora que os describan lo que están recordando. Pueden hacerlo tanto hablando y expresándolo directamente o haciendo una pequeña narración. Ahora, cuando estén describiendo ese recuerdo, identificad en qué están haciendo énfasis en su narrativa. Si son sobre todo nombres de personas, si se tratan de emociones que se han generado en esa situación, en ese recuerdo, si son más bien números, como por ejemplo fechas y horas, o si es muy descriptivo del entorno, de formas y colores. No es una tarea fácil identificar esto, pero el objetivo al final es ver, aunque pueda haber diferentes estilos mezclados, cuál es el que más resalta y en base a eso adaptar vuestro estilo comunicativo o vuestra narrativa a ese mismo nivel. Eso va a permitir que haya una mejor fluidez en esa conversación. Para que podáis ver a qué me refiero, voy a contaros una misma situación, pero con 3 diferentes énfasis, a ver si conseguís identificarlo y sobre todo con cuál os sentís vosotras y vosotros más cómodos al escucharlo. Ahí también ya estáis viendo cuál podría ser el vuestro. El otro día estuve de paseo con mi amiga María. Estuvimos comiendo un helado y después me reencontré con mi tío Juan en la tienda esta de móviles, ¿cómo se llama? Ah, la de Samsung. Porque queríamos ver los últimos modelos del mercado. Y así se me pasó la tarde. El martes quedé sobre las 3 con María y nos dimos un buen paseo, como de 2 horas, por el parque. Luego nos fuimos a comer un helado y a las 6 en punto quedé con el Tito para ver los móviles en la tienda. Habían sacado 2 nuevos modelos y me apetecía verlos. Llegué a casa como a las 9, cansada, pero me lo he pasado bien. El otro día salí con María de paseo. Estaba contentísima cuando la invité a un helado. Después me quedé con mi tío Juan, que por cierto es divertidísimo, te caería genial. Estuvimos viendo unos modelos de Samsung que han salido nuevos, que aunque no me los puedo comprar, me hacía mucha ilusión tenerlos en la mano. Y así se me pasó la tarde. ¿Identificáis en qué narrativa se le ha dado más peso a un estilo integrando nombres o emociones o números? Si sois capaces de identificar esto es genial. Sobre todo también os animo a que hagáis la práctica vosotras mismas, tanto escribiendo una situación y releyendo o también haciendo uso de vuestras anotaciones o si tenéis diarios para ver qué es lo que resalta en vuestro estilo narrativo. El objetivo al final es identificar y adaptar. Esto no significa que tengamos que cambiar nuestro estilo narrativo, pero si nuestro objetivo es conseguir una mayor fluidez en esa conversación, lo podemos hacer de forma consciente adaptándonos al estilo narrativo de la otra persona. Si eres capaz de identificar el estilo narrativo tuyo o el de tus hijos, por favor pónmelo aquí abajo en los comentarios, que tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que más se estila en esa comunicación. Aparte de identificar estos estilos narrativos, también queremos ver cuál es nuestro estilo de comunicación, que son cosas diferentes. Aquí identificamos 3. Tenemos el agresivo, el pasivo y el asertivo.
¿Cuál es tu estilo comunicativo? Pues va a depender mucho de tus habilidades comunicativas, de tus habilidades sociales, como también del entorno en el que te encuentras en ese momento y del receptor. No obstante, siempre hay un estilo que suele sobresalir un poco más, que es el que nos interesa identificar como el nuestro. ¿A qué estilo crees que corresponden estas siguientes frases? Tienes que, debes de, no te voy a permitir que, más te vale. Efectivamente, se trata de un estilo agresivo. Las personas con este tipo de comunicación tienden a imponer su criterio sobre la opinión y los sentimientos del otro. Pueden llegar a hacer uso de amenazas, intimidación, sarcasmo e incluso culpabilizar, entre otras cosas. No obstante, incluso este estilo agresivo tiene sus ventajas en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos que mostrar de forma rápida nuestra inconformidad, cuando se nos está silenciando y tenemos que expresar emociones y sentimientos, también nos da un mayor dominio y poder, lo cual también otorga mayor autoestima. Por lo tanto, también puede ser ventajoso hacer uso de ciertas herramientas o estilos dentro de esta comunicación agresiva. Común también en este estilo agresivo, y creo que algo que nos suele ocurrir a muchos de nosotros, son las respuestas defensivas, como por ejemplo, no, pero, bueno, sí, pero... Entonces, estos no y los peros al final invalidan nuestro mensaje, por lo que te reto a que reformules estos de la siguiente forma. Sí te entiendo y también me parece valioso y además me gustaría agregar que gracias por compartir. Desde mi perspectiva, cierto es que a la hora de práctica de la acción es muy difícil que de forma consciente reformulemos nuestros peros y nuestros no antes de que salga. Pero sí podemos pensar en una última situación, recordar alguna situación pasada en la que nos hayamos sentido a la defensiva y escribirnos cómo podríamos reformular esa respuesta que solemos dar. Ahora bien, si escuchas las siguientes frases, ¿a qué estilo comunicativo lo asocias? Bueno, quizás, tal vez, me pregunto si podríamos, ¿te importaría mucho que realmente no es importante? No te molestes. Efectivamente, aquí estamos ante un estilo pasivo, que puede o no deberse a la necesidad o preocupación de agradar. Por otro lado, también a veces adaptamos este tipo de estilo en base a la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, el más típico, el contexto laboral. Una pregunta para vosotras. ¿Qué pensáis? ¿Qué es más difícil? ¿Comunicar con alguien con un estilo agresivo o con alguien con un estilo pasivo? Los expertos están de acuerdo en que es más difícil hacerlo con alguien con un estilo pasivo. ¿Por qué? Porque al final ahí lo que ocurre es que se nos escapa el diálogo. No tenemos la capacidad de identificar elementos para negociar o para mediar la situación con esa persona. Porque o se nos va o se adapta a nuestro discurso continuamente. Entonces, cuidado con estos estilos pasivos. Y claramente también tiene sus ventajas. La principal es que evitamos la confrontación. Por otro lado, al no tener ese impulso de saltar enseguida, tienen un mayor periodo de reflexión de lo que van a comunicar. Y también reciben una mayor retroalimentación de que son personas amables, preocupadas por el otro, porque al final lo que hacen efectivamente es adaptarse a nuestro discurso. Y por último nos encontramos con los yo creo, me siento, yo opino, considero, donde nos encontramos claramente con un estilo comunicativo asertivo. Las personas que desarrollan este tipo de estilo son capaces de defender sus opiniones e intereses, al igual que pueden respetar a aquellos de los demás. Integran 3 aspectos fundamentales: la empatía, la habilidad de ponerse en el lugar y punto de vista del otro, teniendo en cuenta sus sentimientos, expectativas e intereses. La escucha activa, que trata de transmitir de forma activa a la otra persona que la estamos entendiendo y comprendiendo. Y la comunicación no verbal.
Tanto de la empatía como de la escucha activa he hablado ya en el taller Te escucho, te entiendo y te acompaño sobre gestión emocional. Os dejo, para quienes no lo habéis visto aún, el enlace aquí abajo en la cajita de descripción. También recordaros que en nuestro último taller del ciclo retomaremos estas partes, estos elementos también en cuestiones más prácticas. La comunicación verbal es un proceso por el cual transmitimos un mensaje, pero a partir de gestos, signos o indicios. Identifica a continuación de los elementos que voy a exponer de la comunicación no verbal cuáles son tu fuerte y cuáles consideras que debes de trabajar un poquito más de forma consciente. La mirada. A través de la mirada somos capaces de transmitir una infinidad de sentimientos. Mira si eres capaz de mantener el contacto visual o si te incomoda este. Por otro lado, el exceso de contacto visual puede resultar incómodo o intimidante. La postura corporal. Identifica si cuando comunicas mantienes posturas cerradas, como los brazos cruzados, o si tapas tu cara con las manos. El espacio. Date cuenta si al comunicar haces uso del espacio. ¿Te mueves demasiado o incluso creas barreras entre ti y la otra persona? Por ejemplo, con una mesa, una silla o un cojín entre vosotros. Los gestos. Identifica si realizas movimientos enfáticos o si tiendes a estar estática en la comunicación. Lo importante es encontrar coherencia entre tus movimientos y aquello que dices. El paralenguaje, que son todos aquellos elementos no verbales de la voz. Por ejemplo, la energía con la que hablas, el susurro o gritas, tu tono, pudiendo ser más grave o agudo, y la duración, la velocidad de tu forma de hablar. Y por último, el tacto. Recoge el poder que tenemos de comunicar a través de este, sobre todo cuando estamos en un círculo de confianza. Un abrazo, una palmada sobre el hombro, acercarse a la mano. Identifica si eres alguien que se acerca y hace uso del tacto o no para hablar. Dentro de los diferentes estilos comunicativos que vimos antes, podéis identificar la siguiente comunicación no verbal. Estilo agresivo. Expresión con cara tensa, mirada desafiante, voz alta, gritona, gestos exagerados. Estilo pasivo. Expresión de cara tímida, triste, mirada evitativa, voz floja, cuerpo encorvado. Y el estilo asertivo. Expresión de cara amable y tranquila, mirada directa, voz clara, cuerpo erguido, gestos adecuados. Recalcar que nuestra misma apariencia física condiciona nuestro lenguaje no verbal, puesto sabemos que hay personas que de por sí sonríen más o sonríen menos, tienen facciones más fuertes, más arrogantes, menos arrogantes. Entonces tenemos que identificar cómo jugamos nosotros con nuestro propio aspecto físico, qué cosas podemos resaltar y qué cosas debemos de controlar de forma consciente. En la revisión de talleres de comunicación me he dado cuenta que obviamos una parte fundamental, que es el elemento de silencio, el silencio como herramienta poderosa de la comunicación y parte de la comunicación no verbal. Seguramente conozcáis la frase famosa de "es imposible no comunicar", pues efectivamente a través del silencio también estamos transmitiendo información e incluso emociones a nuestro receptor. Ahora bien, el silencio es algo que nos suele socialmente incomodar. Tendemos a querer rellenar enseguida ese vacío, ¿no? Cuando estamos conversando. Entonces os pongo a prueba. ¿Sois capaces de estar en una conversación 15 segundos sin conversar, en silencio? ¿Disfrutáis de ese silencio también? Practicar el silencio de forma consciente es todo un reto, pero os aseguro que tiene muchas ventajas. Vamos a ver en qué momentos sí es adecuado hacer uso del silencio. La primera situación es cuando realmente nos importa lo que nos va a decir la otra persona. Esto suele ocurrir que solemos interrumpir o no les damos los espacios de reflexión suficiente de tiempo para que puedan seguir con su discurso. Cosas típicas que hacemos aquí: terminar la frase del otro o decir "ah, ya sé lo que era, a mí me pasó algo parecido". Entonces el mensaje que estamos lanzando es que en esta comunicación la prioridad no eres tú y eso no es lo que queremos. Otra situación es cuando queremos apoyar a esa persona. A veces nuestro silencio aporta más que todo lo que podamos decir. Muy típico que solemos hacer:
precipitar una opinión que a lo mejor no nos han pedido. Entonces, evitar eso, preguntar primero, ¿quieres tener que te dé mi opinión? Y sobre todo darle más énfasis a la escucha y a la validación de esas emociones que nos están transmitiendo. El silencio también es importante cuando nos falta información. A veces estamos a tope preguntando, queriendo contar, diciendo, pero no permitimos que haya un espacio para generar ese diálogo bidireccional. Entonces es importante crear espacios de silencio para que la otra persona nos pueda dar información, incluso cuando creemos que la sabemos. Es importantísimo. Otra situación en la cual el silencio es herramienta poderosa en las situaciones de enfado y de conflicto, puesto que nos permite frenar esa escalada de conflicto que pueda generarse, nos permite tomar un momento hacia atrás, reflexionar y también controlar nuestras emociones. Importante transmitir eso a la otra persona. Necesito ahora un momento de silencio, necesito ahora un momento para distanciarme. Y por último, recalcar que con el silencio se nos permite reparar y sanar, por lo que ganamos mucho más que con una comunicación forzada. Por otro lado, el silencio también debemos evitarlo en ciertas situaciones. Por ejemplo, tras una discusión. Cierto es que el silencio para calmarnos, bien, pero el silencio como instrumento de venganza, mal. Aquí tenemos que evitarlo. Otra situación donde debemos evitar el silencio es cuando alguien se encuentra mal. Algo que a veces nos reta a nosotros mismos porque no sabemos cómo gestionar la situación, no sabemos qué decir. Seamos sinceros, no sé qué decirte, sinceramente, no sé cómo puedo ayudarte, pero quiero que sepas que estoy aquí. Eso es importante. También cuando estamos manteniendo una conversación fluida, si surge la frase famosa de «Oye, es que parece que no me estás escuchando», entonces es que hemos abusado del silencio. ¿Cómo podemos romper esto? Pues a partir del parafrasear, es decir, voy a repetir lo que me has contado, pero con mis palabras para que veas que te he escuchado y que te estoy entendiendo. Y por último, también evitar el silencio cuando sentimos que nos están interrumpiendo o quitando espacio de comunicación, de forma que lo expresemos. Oye, perdona, ¿pero me dejas terminar lo que estaba contando? Todo esto nos muestra cómo realmente el silencio tiene implícita palabras, emociones y pensamientos. Por tanto, te invito a que practiques el silencio, identifica situaciones en las cuales te incomoda y situaciones en las cuales te gustaría fomentarlo. Hasta aquí entonces hemos visto características de la comunicación, estilos de la narrativa, estilos comunicativos, la comunicación no verbal y la importancia del silencio. Por tanto, vamos a finalizar con algunas ideas clave. Identificar el estilo narrativo nos permite adaptar la comunicación al otro. Podemos tener varios estilos comunicativos a la vez, según receptor y situación. También estilos agresivos y pasivos tienen sus ventajas. El estilo asertivo se basa en la empatía y escucha activa. No es posible no comunicar. Es importante la coherencia entre lenguaje verbal y no verbal. Respetamos y disfrutamos los silencios. No juzgamos. Evitamos anticiparnos con opiniones o sugerencias. Y por último, nos alejamos de burlas, gritos, insultos, reproches o amenazas. Y aquí terminamos este taller. Espero que os podáis llevar puntos de reflexión a partir de las bases de comunicación que hemos dado. Tener en cuenta que ser conscientes de nuestra comunicación no solo es un proceso de autoconocimiento, sino que también permite mejorar la calidad de nuestras relaciones, tanto fuera como en nuestro entorno familiar. Podéis hacer uso de nuestra sección de comentarios aquí abajo para dejar dudas o aportaciones que queráis compartir también con otras familias. También animaros a que uséis nuestra orientación familiar, donde nuestro equipo técnico de familia os pueden compartir herramientas, por ejemplo, de estilos comunicativos en la crianza, temas de coparentalidad o comunicación conflictiva con adolescentes, por ejemplo. Os dejo toda la información en la cajita aquí abajo. No os perdáis todas nuestras novedades, herramientas educativas y cápsulas orientativas sobre la crianza que podéis encontrar en nuestras redes sociales también. Bueno, y con esto ya me despido y nos vemos en próximos talleres.